Ayer mismo un tren que venía destino Gijón sufrió un incidente muy curioso. Uno de los pasajeros comenzó a toser, el resto del pasaje empezó a sentirse incómodo, a tener miedo y decidieron aislar al pasajero dentro del vagón, y cuando llegaron aquí a Asturias, aquí a Gijón, una ambulancia le estaba esperando, le trasladó a un centro sanitario para hacerle la prueba del coronavirus. ¿Es esta actuación adecuada? ¿Estamos sufriendo una enorme psicosis o por el contrario tenemos que mantener la calma, como también nos dicen por otros medios de comunicación? Vamos a sopesar las dos opciones intentando arrojar un poquito de luz con este tema tan de moda en este último mes como es el tema del coronavirus. ¿Por qué decido hacer este vídeo? En primer lugar, creo que es muy importante que los profesionales sanitarios estemos ahí informando sobre salud. Creo que la población debe encontrarse la información sobre salud en cualquier lado al que mire y no debe de tener que buscarla, porque ese exceso de esfuerzo a veces hace que busquen o encuentren, mejor dicho, la información en forma de memes, en forma de bulos, en forma de informaciones que no siempre son fiables. Es cierto que el Ministerio de Sanidad está dando puntual información en ruedas de prensa, que los medios de comunicación en los telediarios también están dando una información muy puntual. Cuanta más información fiable haya, mejor. Acuérdate, la población debe de encontrarse la información, no debe tener que esforzarse en buscarla. Los coronavirus son un grupo de virus que pueden provocar desde un resfriado leve hasta neumonías de cierta gravedad. Los coronavirus tienen una capacidad muy importante de transformación, de mutación, y aunque la mayoría de estos virus afectan a los animales, sobre todo a los animales salvajes, hay un grupito de ellos que gracias a esta capacidad de transformación son capaces de pasar desde los animales salvajes a afectar al ser humano. Es lo que está sucediendo con este coronavirus que últimamente copa todos los medios de comunicación y al cual han bautizado como COVID-2019. En diciembre de 2019, más o menos, comienza a haber un grupo de personas afectadas por una neumonía más o menos grave en una región de China. ¿Qué es lo que ocurre? Que no filiaban, no sabían qué virus era el que provocaba esta neumonía hasta que llegaron a identificar este COVID-2019, un nuevo coronavirus que había pasado a afectar al ser humano. Comenzaron a hacerse una serie de investigaciones y vieron que la mayor parte de afectados tenían cierta relación con un pequeño mercado de animales que hay en esa región de Wuhan, creo que lo digo bien, en China, en donde la mayor parte de las personas afectadas habían tenido alguna especie de contacto con esa zona. Es decir, llegaron al punto de conclusión de que algún animal salvaje de ese mercado había transmitido al ser humano el COVID-2019. Es a finales de diciembre cuando China da la voz de alarma a nivel internacional de lo que está sucediendo allí. ¿Hay otros precedentes de coronavirus que afectan al ser humano? Sí, hay precedentes de coronavirus. En este caso hablamos de dos tipos de coronavirus que han afectado también al ser humano. Está el SARS y está el MERS. Son dos casos en los cuales también han habido afecciones de los seres humanos. Hay varios tipos de coronavirus que afectan al ser humano, como os he dicho, y en los últimos 20-30 años estas afecciones se quedaban sobre todo en áreas restringidas en China, en donde sí que es bastante habitual que se consuman animales salvajes. Por lo tanto, es mucho más fácil que ese paso del animal salvaje al ser humano se produzca. ¿Qué ocurre? Que China en la actualidad se ha abierto muchísimo más al mundo, estamos mucho más conectados con China a través de medios de comunicación, viajes, con lo cual lo que ocurre con la globalización y es que esas enfermedades, esos virus que antes quedaban reducidos a una zona determinada de China, pues han
cruzado las fronteras y han llegado hasta nuestras casas, han llegado a nivel global a afectar al mundo, provocando esta alarma que está sucediendo en la actualidad con el COVID-2019. Las vías de transmisión del COVID-19 son las gotitas que expulsamos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando estamos infectados. Tenemos gotitas mini, tenemos gotitas de un peso medio y tenemos gotitas de un peso un poquito mayor. El coronavirus, el COVID-19, se transmite a través de las gotitas del peso medio. Son gotitas que no pueden volar, no pueden atravesar una habitación entera, ni pueden atravesar el ciberespacio, simplemente 1,5 metros, 2 metros más o menos, para ir de persona a persona, y en caso contrario pues se depositan en las superficies, en las mesas, en el suelo, en los picaportes de las puertas, etc. Es muy importante que tengamos claro cuáles son estas vías de transmisión para tomar las medidas de prevención y para comprenderlas muchísimo mejor. Queda claro que son gotitas de peso medio que no atraviesan distancias mayores de 1,5 metros a 2 metros. En ese caso el peso de la gota hace que se deposite en el suelo y en determinadas superficies, las cuales tenemos que tener muy en cuenta que hay que desinfectar. No hay datos exactos sobre cuánto puede durar una gotita con coronavirus en una superficie. Se supone que las condiciones son muy frágiles de los virus para persistir en condiciones pues de superficies, pero no están exactamente los científicos sabiendo decir estas cifras. Pueden persistir horas, pueden persistir días, con lo cual es muy importante llevar a cabo las medidas de prevención que vamos a hablar a continuación. El tema controvertido, el tema más importante que estamos viendo a nuestro alrededor, que es el uso de de las mascarillas. ¿Es necesario que usemos mascarilla? ¿Es necesario que para evitar el contagiarnos con el coronavirus llevemos una mascarilla? Vamos a ver, es muy importante que tengamos en cuenta las vías de transmisión que hemos hablado anteriormente. La mascarilla es un elemento que deben utilizar las personas infectadas o que comiencen con síntomas catarrales, tanto hablemos de coronavirus como hablemos también del virus de la gripe o de otras infecciones respiratorias. Es muy importante que la mascarilla la lleven las personas afectadas. Es muy común ver en otros lugares del mundo, en Japón por ejemplo, es muy común ver que cuando hay una persona que tiene catarro se pone rápidamente la mascarilla porque piensa en el bien común, no solo en su bien individual. Esto es algo que deberíamos aprender y meternos en la cabeza cuando estemos enfermos, cuando tengamos fiebre y por desgracia tengamos que acudir a alguna reunión, algún tema familiar, alguna cuestión ineludible. Para evitar contagiar debemos poner la mascarilla. En el caso del coronavirus, si estamos sanos y no somos personal sanitario, porque en el caso del personal sanitario es otro tema y sí debemos usar la mascarilla. En el caso de la población de a pie, la medida más importante a tener en cuenta es el lavado de manos. El lavado de manos muy frecuente para evitar que si tocamos alguna superficie donde hay estas gotitas que alojan el COVID-19, no nos la vayamos a llevar cuando nos toquemos la nariz, cuando nos rasquemos, cuando vayamos a comer y metamos las manos en la boca o toquemos los ojos. Es muy importante esta medida de higiene, lavado de manos. Es súper importante el lavado de manos porque si no nos lavamos las manos y nos empeñamos en ponernos la mascarilla porque nos han dicho, porque hemos oído, porque nos parece, no tenemos las manos limpias y a la hora de quitarnos la mascarilla tocamos la mano, tocamos con la mano la cara, la boca, la nariz y ahí que nos metemos el bicho. Así que no nos volvamos locos con la mascarilla y volvámonos locos con el agua y el jabón. Los síntomas del coronavirus son síntomas propios de un resfriado leve, síntomas propios de una gripe. Son la fiebre, la tos y cierta falta de aire o disnea que decimos los profesionales sanitarios cuando ya la situación llega a ser un poquito más grave.
¿Qué es lo que ocurre cuando hemos estado en contacto con alguien que tiene este virus? Esa gotita ha atravesado ese 1,5 metros, 2 metros de distancia de seguridad y ha entrado en nuestro sistema respiratorio. Si nuestro sistema inmunológico no tiene recuerdo de haber estado en contacto con este virus, lo cual es lo que va a suceder en la actualidad, por eso están tan en alerta las autoridades sanitarias. No tenemos recuerdo, nuestro sistema inmunitario no tiene a sus soldados, digamos, adecuados para luchar contra este virus, porque no tiene recuerdo, nunca lo ha visto. Si nuestro sistema inmunitario no es capaz de luchar contra este virus, lo que va a suceder es que comienza a replicarse en nuestro interior y va a producir los síntomas que hemos nombrado, que son fiebre, tos y falta de aire. ¿Qué es lo que ocurra? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde esto? Pueden pasar desde 2 días hasta 14 días. También puede suceder que esas gotitas hayamos estado en contacto con alguien infectado y esas gotitas no hayan atravesado nuestra barrera, se hayan quedado por ahí en las inmediaciones. Tal es así, por ejemplo, que aquí en Asturias tenemos actualmente un caso de coronavirus de un varón cuya esposa no ha dado positivo en todas las analíticas que se han realizado, con lo cual veis que es posible convivir con una persona infectada y no desarrollar la enfermedad. Lo que ocurre es que este periodo de incubación es de 2 a 14 días, es un periodo de incubación bastante largo y se ha visto que cuando se comienzan a desarrollar normalmente los síntomas, comienzan a ser entre los 3 y 5 días más o menos. Cuando hay gravedad, cuando comienza a ser grave la enfermedad, siempre suele ser en este primer día, segundo día de inicio de los síntomas. Si pasa ese periodo de tiempo, normalmente se va a quedar en una infección respiratoria leve, con los síntomas catarrales adecuados, y nuestro sistema inmunitario va a luchar contra la infección y vamos a poder tomar pues, las medidas adecuadas para afectarnos de la manera menos grave posible. Simplemente los tratamientos van a ser sintomáticos, vamos a tratar de bajar la fiebre, vamos a tratar de calmar la tos y este va a ser normalmente el proceso más habitual que se nos va a dar en la población. Ocurre que hay circunstancias especiales, que son las personas con muchas patologías respiratorias o cardiovasculares o con patologías múltiples. Estas personas tienen ya una debilidad y son mucho más débiles ante cualquier tipo de infección, cuanto si más es un virus del cual hemos visto que no hay memoria en el sistema inmunitario. En este caso sí que puede derivar en una neumonía de mayor gravedad, sí que puede desarrollarse una mayor gravedad de la enfermedad. Todas las personas que están intubadas, que han estado en la UCI, que han fallecido, son personas con antecedentes graves previos. Una cosa que es bastante tranquilizadora para la población y es que no afecta el COVID-19, no afecta normalmente a niños. Como media afecta de una manera más importante a personas varones, es lo que dicen los estudios, a partir de los 45-49 años. Cuanto más sea la edad y mayor patología de base haya, mayor riesgo a desarrollar unos síntomas graves. La situación global a día de hoy, que estoy grabando el vídeo, que son las 5 de la tarde más o menos del día 2 de marzo, va a ir variando, va a ir modificándose casi en cuestión de horas. Vamos a hablar de la situación actual a día de hoy a esta hora. Son unos 88.000 casos más o menos a nivel global, a nivel mundial, de los cuales 80.000 están situados en China, la mayor parte de ellos en esta región de Wuhan, que hemos visto que está en relación con ese mercado de animales salvajes. Aquí en España tenemos declarados a día de hoy unos 120 casos. Aquí en mi comunidad, en Asturias, tenemos un único caso de los 30 más o menos que se han hecho analítica por haber estado en zonas de riesgo,
pues solamente uno de esas personas han dado positivo. Hay en el mundo un grupo de países que tienen mayor número de casos. Voy a mirar la chuleta para que no se me olvide ninguno, de los cuales a nosotros en España el que más nos interesa es el de Italia. Italia porque es un lugar en el cual hay mucha comunicación y mucha relación con España. Ese es el país más vital para nuestras investigaciones. Luego está evidentemente China, está Irán, está Singapur, está Corea del Sur y está Japón. En los 5 continentes hay algún caso de coronavirus, pero estas zonas que hemos nombrado son las zonas de riesgo, los lugares en los cuales si las personas que tienen unos síntomas catarrales, fiebre, tos, falta de aire, si han estado en Irán, en Singapur, en Japón, en China o en la zona norte de Italia, porque no es toda la zona, no es todo el país de Italia el que está afectado, sino una serie de regiones en la zona norte. Si desarrollamos uno de estos síntomas, pues es cuando tenemos que tener en cuenta, pues igual estoy infectado por el COVID-19. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si he estado en Singapur, en Japón, en Irán, en Corea del Sur, en Wuhan o en Italia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es, si estoy en mi domicilio, llamar al 112 y comentar cómo nos encontramos y que hemos estado en alguna de estas zonas de riesgo o en comunicación con alguna de estas personas que tenía síntomas y han estado en esas zonas de riesgo. Los profesionales sanitarios acudirán a nuestro domicilio, nos tomarán unas muestras muy sencillas con una especie de bastoncillo y van a llevarse esas muestras a un centro sanitario y nos dirán qué es lo que tenemos que hacer, las medidas que tenemos que tomar en nuestro domicilio hasta saber si somos positivos a COVID-19 o somos negativos. Evidentemente, si hay una situación de mayor gravedad, una situación pues de una falta de aire y una circunstancia de salud muchísimo más grave, pues al trasladarnos a un centro sanitario debemos tener la precaución de ponernos la mascarilla e informar a estas personas que nos van a atender: hemos estado en zona de riesgo, me pasa esto, me pasa lo otro, tengo fiebre, tengo tos, para que también los profesionales sanitarios tomen sus medidas de precaución, porque uno de los problemas importantes que puede desarrollar esta pandemia incontrolable es que los medios sanitarios se vean desbordados y también nosotros, los profesionales sanitarios, nos veamos infectados por el virus, tengamos que permanecer en el domicilio, por lo tanto no va a haber nadie para atenderte en el centro sanitario, con lo cual mascarilla si tenemos síntomas y si nos encontramos verdaderamente mal, acudir a centros sanitarios. Si no, permanecer en el domicilio, llamar al 112 que vendrán a nuestra casa, nos harán las pruebas y nos darán toda la información necesaria. No existe tratamiento en la actualidad, no existe vacuna en la actualidad para el COVID-19. Se están llevando a cabo investigaciones a nivel mundial para ver cuáles son aquellos antivirales que sí que existen en la actualidad, sobre todo para el tratamiento del VIH, que pueden ser efectivos en el tratamiento del COVID-19. Se están llevando a cabo experimentos, pero tenemos que darnos cuenta que tanto el desarrollo de un tratamiento como de una vacuna es un proceso científico que dura meses, que dura incluso años y que es muy necesario realizar con una serie de condiciones de seguridad muy importantes, con lo cual tenemos en cuenta que el tratamiento a llevar en el coronavirus, en el COVID-19, es tratamiento sintomático. Vamos a tratar la fiebre, la tos y vamos a tratar la falta de aire. De momento no existen tratamientos específicos, con lo cual es muy importante llevar a cabo estos procesos de prevención de los cuales hemos hablado en la actualidad para contener cuanto más sea posible la enfermedad en grupos reducidos.
¿Por qué es tan importante y por qué nos están alarmando por un lado mucho, por otro lado nos dicen que mantengamos la calma? El coronavirus puede ser en la mayoría de los casos un proceso catarral leve, como la gripe, con unas décimas de fiebre, pues tos, malestar general, y en personas sanas no ir más allá. ¿Qué ocurre? Que si este virus se transmite entre personas sanas, que nos lo tengamos en cuenta como algo, pues como un pequeño catarro, cuantas más personas vayamos portando el virus por la vida, por el mundo, más posibilidades tienen estas personas que hemos hablado anteriormente de riesgo, que tienen enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias, personas de avanzada edad, más capacidad tienen, pues más riesgo tienen de que una de esas gotitas nuestras llegue a su sistema respiratorio, lo cual sí sería un problema para esas personas. Lo que nosotros vivimos como un catarro leve, esas personas pueden llevar a desarrollar una neumonía grave e incluso pueden llevarles al fallecimiento. Por eso estas medidas de contención, estas medidas de mantenernos en el domicilio o de evitar llevarnos a los centros sanitarios si no es estrictamente necesario, porque cuanta menos gente, digamos, sana tenga este virus en su organismo, menos gotitas habrá circulando por nuestro alrededor que puedan afectar a las verdaderas personas que están siempre en riesgo, siempre, no solo en la actualidad con el COVID-19, también con la gripe, con la tuberculosis, con tantísimas infecciones. Con lo cual es muy importante que tengamos siempre en cuenta estas medidas cuando tengamos síntomas catarrales, no solamente en la actualidad con el COVID-19, también cuando tengamos gripe. Ojalá y el aprendizaje que nos llevemos de esta enorme crisis, que esperemos no vaya más allá, sea que cuando yo tengo fiebre o estoy malo, pues y tengo un abuelo o tengo una abuela que están enfermitos en casa, pues no ir a visitarlos esos días, si es estrictamente necesario lavarnos muchísimo las manos y llevar una mascarilla siempre, porque hay que proteger a estas personas, a esta parte de la población que para ellos sí que puede ser un enorme problema de salud. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Cuantas menos personas enfermas y con infección haya por la vida, menos riesgo. Por eso estas medidas que se están llevando a cabo a nivel individual no es tan grave, pero sí a nivel comunitario puede llegar a ser grave. Cuantas menos infecciones activas haya en nuestro mundo, muchísimo mejor. Ya tenemos la gripe. La gripe es algo que se repite anualmente, porque el virus de la gripe muta anualmente y se lleva por delante a muchísimas personas, hay muchísimos fallecimientos por gripe. También desde aquí os animo siempre a vacunaros contra la gripe. Somos profesionales sanitarios, debemos vacunarnos. Tenemos alguna patología de base, mayores de 65 años, problemas respiratorios, cardiovasculares, hay que vacunarnos, porque para lo que sí existe vacuna es para la gripe, y muchas personas, como la gripe es algo ya que forma parte de nuestro vocabulario diario, no le tenemos tanto miedo, y sí tanto miedo a este nuevo vocablo que se llama coronavirus. Pero es que es muy importante que nos llevemos a nuestra cabecita que hay que vacunarse contra la gripe, siendo profesionales sanitarios, obligatorio, porque nos podemos traer el bichito y lo que para nosotros es un catarro, 4 estornudos y un poquito de fiebre, para aquella persona con la que nos cruzamos en la panadería, le damos 2 besos y es una persona anciana o con alguna patología, puede resultar verdaderamente grave. Es por eso que estamos luchando y se están luchando desde las autoridades para que no se expanda este proceso, este nuevo virus que acaba de desarrollarse hace apenas 2 meses. Las autoridades sanitarias desarrollarán diferentes fases para el control de esta infección. La fase en la que estamos en España actualmente se llama fase de contención, en la cual tratamos de evitar estas infecciones, y la segunda fase ya sería fase de mitigación. Ahí ya se tomarían en cuenta unas medidas mucho más estrictas, pues evitar grandes aglomeraciones, partidos de fútbol, pues lugares en los cuales la gente se aglomere.
Esa sería la segunda parte que de momento en España no se está llevando a cabo y que se ha de realizar en el momento adecuado, puesto que estas medidas tendrían un impacto socioeconómico muy importante. Fase de contención actualmente en España. Si avanzamos, sería fase de mitigación. El miedo se está propagando mucho más rápidamente que el propio virus. Vivimos en una época de globalización, donde hay una gran cantidad de medios de comunicación, donde la comunicación es mucho más fácil que la propia búsqueda de información fiable. Fijaros que no es lo mismo comunicación que información. Por eso este vídeo, por eso este afán de estar en redes sociales como profesional sanitario, porque hay muchísimos bulos en torno al coronavirus, en torno a temas de salud. Es muy curioso estar observando este fenómeno social, cómo se está expandiendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Nunca os fiéis de información que no proceda de las fuentes fiables, que son Ministerio de Sanidad, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, o profesionales sanitarios contrastados, que sean realmente profesionales sanitarios. No nos debemos fiar por habladurías o a través de Twitter, a través de WhatsApp. Se han expandido multitud de rumores que no son para nada fiables ni verdaderos. El miedo está formando parte de la población en la actualidad, porque estamos en una situación nueva. Salimos de nuestro espacio de confort. La gripe, como ya os he dicho, es un vocablo de uso muy habitual. Coronavirus no es habitual. Vivimos siempre en un espacio de confort y cuando salimos es muy fácil que el miedo se apodere de nosotros. Es muy curioso también observar cómo hay un gran desapego de la población, esto es una opinión mía personal, un gran desapego de la población y de los políticos o de las autoridades sanitarias. Es muy común ver una enorme desconfianza por parte de la población hacia los profesionales sanitarios o hacia lo que les podemos recomendar. Siempre después de que salen de una consulta van a mirar en Google a ver si coincide lo que dice Internet de lo que dice su médico o su enfermera. Esto no deja de ser chocante. Por eso yo siempre insisto de que los profesionales sanitarios debemos ser los primeros que aparezcamos en Google, debemos ser los primeros en aparecer en estas búsquedas para dar una mayor tranquilidad. Es muy curioso ver este desapego, ver esta desconfianza en temas de salud. Es muy importante que las fuentes que vayamos a consultar sean fiables y que no nos dejemos llevar por estas fake news, por estas noticias falsas, ni que las compartamos, porque no sabemos de qué manera se hace viral un comentario, una foto que lleva una información falsa. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad con los memes? Los memes, que son esas fotos graciosas, esos vídeos graciosos que duran nada, segundos, en los cuales se lleva implícita una información, se lleva implícito un aprendizaje que cala muy rápido en la mente de la población porque es de manera muy visual. Son fotografías normalmente graciosas, que llevan un chiste, pero que aún así transmiten un conocimiento que se queda muy metido en las mentes, y por mucho que los profesionales pongamos carteles en los hospitales, en las consultas, pues esa cosa que se nos metió en la cabeza por el meme del vecino, pues permanece más, perdura más. Es muy importante que, vuelvo a insistir una vez más, que la población se encuentre con la información y no tenga que esforzarse en buscarla. Así que, como si eres profesional sanitario, sé educador de la salud, y si eres, y estás viendo este vídeo y eres población general, que no eres trabajador sanitario, siempre busca en lugares en los cuales te den una fiabilidad. Date cuenta que se trata de tu salud,
tu salud, que es lo más importante y lo más vital. Cuerpo solo tenemos uno, con lo cual debemos cuidarlo bien. No nos dejemos llevar por informaciones que no son fiables. Os voy a dejar todas las fuentes de las cuales yo he estado investigando, he estado leyendo, para que contrastéis esta información, para que si tenéis más interés en seguir formándoos, seguramente habrá que actualizar la información día a día. Vais a poder aquí abajo en los comentarios pues leer un poquito más de todo esto que os he dicho. Voy a dejar también un enlace a los compañeros de salud sin bulos, que hacen un trabajo maravilloso, que hacen de coladores, filtran un poquito todas esas informaciones falsas y nos lo ponen ahí. Dicen, esto que se ha viralizado, este comentario que se ha viralizado, es falso. Por esto y por esto. Este colectivo de salud sin bulos está formado por profesionales sanitarios contrastados, con lo cual es muy importante que si vemos alguna noticia falsa, se la hagamos llevar a ellos, porque ellos la filtran y le dan pues un soporte científico, una explicación de por qué esa noticia que has visto es mentira. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho, que lo compartáis, que le deis like, que os suscribáis al canal, y voy a aprovechar para volver a repetir lo mismo. Mascarilla solo si tienes síntomas, si tienes que acudir a algún centro sanitario o algún lugar. Siempre lavado de manos, medidas higiénicas básicas y sentido común. Por favor, vacúnate contra la gripe, que para eso sí tenemos vacuna. Si eres profesional sanitario, vacúnate obligatoriamente, porque puede ser el vehículo perfecto para el virus de la gripe el año que viene. Y siempre, siempre lavémonos las manos. No quitéis mascarillas de los centros sanitarios, no vayáis a las farmacias a comprar mascarillas de manera loca. Simplemente lavaros las manitas, agua y jabón. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un beso a todos y hasta la próxima. Agua y jabón.